Hola salvajes, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar, a petición de algunos amigos del canal, de camuflajes. Así que nada, si os interesan los camuflajes que utilizo para salir a fotografiar animales, quedaros en el vídeo, porque os voy a enseñar todos. Nos vemos ahora. Bueno, pues creo que este es un buen lugar. Estoy en un pinar, rodeado de pinos, y hay bastante actividad de animales por aquí porque está todo el pasto aplastado. Pero hoy no creo que vayamos a ver ninguno, pues con el jaleo que estamos metiendo. Así que bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos los nuevos suscriptores, porque joder, hemos pasado de 125 a 700 y pico en un mes. Y la verdad es que me han gustado mucho vuestros comentarios de apoyo, de ánimo, que os gustan mis vídeos. Eso para mí la verdad es que es bastante importante y me hace muy feliz desde luego. Así que venga, no me enrollo más y empezamos a hablar de camuflaje. Yo suelo usar tres tipos de camuflaje. Este que llevo puesto, este otro que viene aquí, que es un camuflaje en 3D, ahora os lo enseñaré. Es como si fueran hojas, un traje de hojas. Y este otro de aquí, que este otro es como una malla y me encanta. Este me encanta. Pero bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Así que nada, vamos a empezar a hablar por este que llevo puesto. Bueno, pues el traje que llevo puesto lo compré en Decathlon hace un año o así. Aquí en España no lo vais a encontrar porque se vendía en Francia y ya está fuera de stock. Y lo bueno que tiene es que me vale para el invierno, porque con esto puedo estar tranquilamente a -5 grados, lloviendo y no tener frío, no mojarme, es impermeable. Y nivel camuflaje, yo le daría como un 8, más o menos. Espero que se haya oído porque me he dejado el micro en la mochila. Bueno, ahora tenemos este, que es el camuflaje 3D, que viene con hojas, que es mi favorito porque ocupa muy poco, ya veis, y te puedes camuflar en casi cualquier sitio con él. Solo tiene una pega y es que tienes muchas facilidades de quedarte enganchado entre árboles, ramas o en el suelo y que se pueda joder. Pero, como veis, es muy pequeño, que es esto es un termo de café de 75, creo. Fijaros. Y vale muy poco. Este lo compré en Amazon por 25 euros, creo que me costó. Y ahora vais a ver. Estos son los pantalones. Voy a ver si me lo puedo poner encima para que lo veáis. Lo bueno de este es que podéis salir desde casa vestido con vuestra ropa normal y una vez que lleguéis al sitio lo sacáis y os lo ponéis hasta con las zapatillas. No tenéis ni que quitároslas.
este no es impermeable, o sea que si llueve pues se empapa. Pero si tenéis que salir un día que llueve, os ponéis debajo un cortavientos de estos impermeable y esto por encima. Viene también con su capucha y la cremallera para abrirlo entero. Joder, cada vez que me pongo un traje de estos me emociona, porque a mí me encanta. Me encanta siempre camuflarme y pegarme horas y horas en el campo. Y los guantecitos. No sé si ahí se me verá bien, pero bueno. Y ya no te ve nadie. Ha pasado un Milano. No sé si voy a poner igual la cámara aquí, tal vez. Que me da muchísimo la luz. Y se me ve entero blanco. Bueno, igual ahí. Y nada, lo malo de este traje es que... A ver si atino. Ahí. Lo malo de este traje es que no puedes ponértelo para estar andando todo el rato, porque como se engancha en las ramas y demás, al final lo puedes romper. No es como el que tenía antes, que con ese sí puedes meterte por cualquier lado, que es irrompible. Pero a la hora de camuflar, el otro no camufla tanto como este, porque los animales, como el otro es en 2D, no tiene profundidad de campo. Los animales, cuando tú te vas a mover, lo van a notar. Entonces, pues bueno, pero sirve para ir andando, reconocer si no quieres quedarte quieto. Y con este sí, con este puedes quedarte quieto y moverte lentamente, tranquilamente, que puedes tener un animal a 10 metros que no te van a ver. Y me gusta mucho, porque te lo puedes llevar a cualquier sitio. Cuando sopla el viento se le mueven las hojitas y demás, así que parece realmente como si fueras un árbol o un arbusto. Sobre todo si te pones así por detrás de un arbusto o un árbol así un poco poblado, no en medio de una pradera. Pues si te pones en medio de una pradera no va a funcionar este traje. Y yo creo que ya está, no me quedo nada. Y eso, muy barato, 25 euros. Por 25 euros tienes un camuflaje que merece la pena y lo puedes llevar en cualquier lado. Me lo voy a quitar. Y eso sí, intentar que no toque mucho con espigas o pinchos y eso, porque luego los puedes quitar, pero es un coñazo estar una hora ahí quitando pinchos.
Y bueno, también quería comentar que he estado un poco de tiempo sin subir vídeos porque me he estado cambiando de país. Ya he vuelto a España para vivir y ahora voy a tener ya mucho tiempo para grabar vídeos, sobre todo porque he venido a vivir a un pueblo y esto es lo que tiene el pueblo. Entonces van a venir vídeos muy guays. Voy a empezar a hacer vídeos de supervivencia, vamos a hacer un poquito de acampada. No solo pues los vídeos que estaba subiendo hasta ahora, que solo podía salir 3 horas o un fin de semana al mes para grabar vídeos. No sé cómo estará quedando este vídeo, pero bueno, lo voy a subir tal cual, porque no soy muy bueno, como he dicho antes, haciendo reviews. Pero bueno, si os gusta, dejadme un comentario y un like, así veo que el vídeo ha sido un poco interesante. Y ahora vamos con este, digamos que es mi camuflaje favorito, pero no es el que uso muchas veces porque este ocupa bastante. Pero a nivel de camuflaje, digamos, a este, al de la chaqueta, le daría igual un 7, tal vez. A este otro le daría un 8, porque se comporta bastante bien en casi todos los lados. Pero a este de aquí le doy un 10, porque con este te puedes camuflar en cualquier lado. Y es tan sencillo como sacarlo de la bolsa y echártelo por encima. Y lo puedes usar para ponértelo por encima del otro camuflaje que tengo yo, del traje. Lo que suelo hacer es llevarme ese para cuando voy andando por el campo y cuando llego a un lugar, pues como este, así entre pinos, con pasto, que mirad, a ver si se puede ver. Os habéis fijado que se camufla bastante bien con el entorno. Entonces te lo pones por encima, así, te pones la cámara por dentro y es que con este los animales no te ven. Pero es que no te ven. Yo he llegado a tener un corzo literalmente a 3 metros enfrente de mí y el bicho ni verme ni enterarse. Y es mi favorito, pero claro, tiene sus límites y uno de ellos es lo mismo que si te lo pones encima y vas andando con él y pasas por sitios donde hay ramas o pinchos, cardos y eso, te acabas enganchando todo el rato y es un poco rollo. Pero es que este camuflaje yo de verdad os recomendaría o bien compraros este por 25 euros en Amazon
que no ocupa nada y vale muy bien para cualquier sitio, o esta malla. Esta malla creo que todavía la podéis encontrar en el Decathlon, a mí me costó 30 euros creo. Y es lo que digo, te sirve para ponértelo por encima o para hacerte un high. Puedes colocarlo entre dos troncos con una rama así por encima, en vertical, digo en horizontal, y ya tienes un high, ya tienes un escondite y estás perfectamente. En el vídeo digo, en el canal tengo un vídeo sobre cómo hacer un high con esta tela y dos ramas que había por el campo. Y quedó bastante bien. Si acaso no lo habéis visto, igual lo dejo por aquí para que vayáis a echarle un vistazo. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más me queda? Bueno, luego os pondré en la pantalla un vídeo para que veáis bien cómo funcionan los trajes. Lo he grabado con el dron, lo he puesto a volar y yo me he medio camuflado. Y vais a ver cómo es que no vais a saber ni siquiera dónde estoy, os lo prometo. Y ahora os voy a enseñar también esta camisetilla, que fue lo primero que empecé a usar yo. Una camiseta de Decathlon en 2D y cuesta creo que 6 euros, más o menos. Y bueno, hace su cometido. No camufla mucho, muy bien. Y si tienes un animal cerca y mueves un poco la mano, te va a ver. Pero para empezar por 7 o 8 euros está bastante bien. Y ¿qué más? Así, si queréis, comprárosla una talla o dos más grandes que vuestra talla original, porque así podéis poneros vuestro jersey y vuestro abrigo en invierno y luego os ponéis esta por encima y así no os queda súper apretada. Por eso esta es tan grande, porque yo la usaba con eso, con el jersey y el abrigo, y luego me ponía esta encima y así pues estabas más cómodo. Y ahora os voy a enseñar una mochila que a mí me ha encantado. No me patrocina Decathlon. Sé que digo muchas veces esto de Decathlon, tal, pero no me patrocina. Pero me gusta el sitio. Os voy a enseñar una mochila que a mí me ha cambiado la vida total. Porque yo antes usaba la mochila de montaña, las grandes estas, para hacer salidas fotográficas. Y a lo mejor si no llevas muchas cosas dentro, te sobra un montón de espacio y te andaba bailando todo. O la llenabas de más y al final ibas cargando con un montón de peso. Y luego también pues he ido probando otras mochilas más pequeñas, como la de los niños para ir al colegio, para meter el equipo fotográfico, el café o cosas, pero al final se te queda también un poco corta. Entonces vi una hace ya unos meses en el Decathlon, que es esta mochila de aquí. Se llama, por si os interesa, la Explorer 900 creo que es, o la Explorer 500, no me acuerdo exactamente ahora. Pero es una mochila aparentemente normal, como las del colegio, pero lo bueno que tiene esta mochila, voy a ver si puedo apuntar así y a ver si se puede ver. Lo bueno que tiene esta mochila es que tiene soportes para andar metiendo pues el trípode de la cámara, o si vais de acampada, como yo he hecho, meter aquí la tienda de campaña de estas pequeñas de una persona. Aquí abajo también podéis meter el saco de dormir o cualquier otra cosa. Y luego os voy a enseñar el interior. Espero que se vea bien. Si no, cortaré esto y lo grabaré en casa.
se abre así. Aquí en esta parte tenéis sitio para meter baterías, por ejemplo, o móvil si queréis. También tiene aquí sitio para meter la tablet. Y aquí atrás lleva algo muy importante, que es para la bolsa de agua. Te cabe una de 2 litros perfectamente y sin problema. Y lo bueno que tiene esta, frente a las mochilas normales o una mochila fotográfica, es que se divide en 2 partes. Tiene... ¡Ay, va la hostia! Acaba de pasar 2 corzos, tío. Con el ruido que estoy haciendo. Joder, qué susto. Justo estaba haciendo la foto a los corzos y de repente me ponía la GoPro reparando tu archivo. Y digo, no jodas que me he pegado aquí hablando media hora y se ha jodido todo lo que he grabado. Pero bueno, parece que se ha arreglado. Bueno, sigamos con la mochila. Espero que se vea bien. Bueno, como os decía, esta mochila lo bueno que tiene es que es una mochila fotográfica, una mochila normal y un híbrido. Esta mochila lo bueno que tiene es que dentro te viene con este cajoncito. Y este cajoncito, mirad, aquí te cabe tranquilamente el dron con el mando, los micrófonos para grabar, los prismáticos, el walkie-talkie y también te cabe la cámara con el 70-300. El que yo tengo lo puedes meter aquí. Y si eres de los que no usa este pedazo de bicho, pues podéis meter aquí todo el material, la cámara, las baterías, los filtros. Bueno, no sé qué le está pasando a la cámara, pero yo creo que se va a morir. Bueno, como iba diciendo, es que podéis tener aquí, en esta parte, vuestro material fotográfico y luego aquí tenéis este separador que aquí os cabe perfectamente, pues yo qué sé, un termo de café, podéis meter tranquilamente el bocadillo, ¿dónde está? Bueno, ahora no lo veo. El camuflaje o cualquier cosa. Mirad. Y aquí, como os digo, pues podéis meterle la tablet o vuestro libro, el agua y demás. Y es muy cómodo porque yo he llegado a meter aquí dentro. Yo normalmente cuando salgo no llevo todo esto porque en mis salidas siempre llevo simplemente la cámara esta con unas baterías, la GoPro y ya está. Entonces me ocupa muy poco. Voy a meterlo para que veáis. Espero que no se vuelva a joder otra vez. El archivo. Bueno, la que estamos liando hoy, Manolo. Bueno, pues mirad. Yo siempre llevo la cámara aquí y luego en todo este sitio lo que llevo es pues la comida, el agua. Aquí me cabe la tienda de campaña junto con el saco
y comida, agua y demás para 2 días en las salidas fotográficas que hago. Y bueno, vale 80 euros, pero vale 80 euros, que es dinerillo, pero es que luego la comodidad que te da el hecho de decir, bueno, pues ahora quiero una mochila normal, pues le sacas esto y tienes una mochila con capacidad de, no sé si eran 30 litros, 30 litros o algo más. Y luego puedes sacar la cámara también por el lateral sin tener que quitártela o sin tener que abrirla entera. Tiene un bolsillito como las típicas cámaras, en las típicas mochilas de fotos. Sacas la cámara y no tienes que sacar todo lo demás. Y luego es muy cómoda. Tiene los dos puntos de anclaje en el pecho y aquí abajo en la cintura y se va muy cómodo. Y a mí me ha encantado. Desde que la compré no he tenido que comerme la cabeza sobre tengo que llevar la cámara, no puedo llevar el agua o no puedo llevar la hamaca, cualquier cosa. Y espero haberme explicado bien. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle un like, comentarme porque eso me va a ayudar un montón para que este vídeo le llegue a más gente y así que puedan ver estos vídeos más gente, que es de lo que se trata. Y que compartamos, sobre todo que compartamos. Y cualquier cosa que queráis comentar o un vídeo que queráis que haga, pues me lo decís. De reviews sobre las cámaras y esas cosas no lo voy a hacer, aunque lo pidáis, porque soy horrible en hablar de las características y especificaciones de una cosa. No es algo que me interese, entonces no lo voy a hacer, porque para hacerlo mal prefiero no hacerlo. Y nada, no me enrollo más. Os doy un saludo y un abrazo a todos y mil gracias a todos los nuevos amigos del canal. La verdad es que, joder, de 125 a 700 y pico ya en un mes es impresionante. Así que venga, no me enrollo más y nos vemos en el siguiente vídeo, que en el siguiente vídeo traeré animales. Hasta luego, chicos.